SD está presentando La Pepa. Información relevante y precisa para la toma de decisiones. Bueno, lamentablemente ha ocurrido un nuevo caso de feminicidio. Si bien es cierto, se ha registrado en Santiago de Chile, pero esta mujer de 40 años de edad, chimbotana ella, su esposo también, quien es el victimario, chimbotano, inicialmente había seguido su caso de violencia contra la mujer en esta jurisdicción, en Chimbote, hace algunos años atrás. Posteriormente partieron al vecino país del sur y bueno, pues el desenlace ha sido fatal para ella. Han habido ya situaciones de violencia que se han registrado aquí en el seno de su hogar y repito, se mudaron a Chile y el desenlace ha sido trágico. La señora María Yulisa Sánchez Cotrina es una nueva víctima de el feminicidio que registra cifras preocupantes en nuestro país a lo largo de los últimos años. Está aquí con nosotros el doctor Juan Pacheco Barreto, él es promotor del Centro de Emergencia Mujer de Chimbote y lo hemos invitado precisamente para hablar sobre la violencia contra la mujer, cuáles son los avances, cuáles son las dificultades que se tiene para poder reducir estas estadísticas. Doctor Pacheco, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Radio Santo Domingo. Muy buenos días, agradecer por el espacio que nos están brindando y bastante preocupado, ¿no?, por esta situación que día a día nos tiene a nosotros atentos para poder hacer frente a esta problemática de la violencia que se expresa en este momento con la pérdida de la vida de una mujer, un caso de feminicidio, que es lo más grave que puede terminar una situación de violencia, ¿no? Cuéntenos un poquito del caso de la señora María Yulisa Sánchez Cotrina, ¿no?, que es la mujer chimbotana que le decía que ha sido asesinada en Santiago de Chile por su pareja, por su esposo, que ya está detenido. Ojalá que abordamos que se haga justicia, obviamente. Cuéntenos un poco el caso, porque hace algunos años ella ya había llegado al Centro de Emergencia Mujer. Así es, la señora ha sido usuaria de nosotros. Hace algunos años acudió por una situación similar, víctima de violencia. Nosotros, con todos los profesionales, se hizo el abordaje para presentar la denuncia, se hizo hasta poder tener la sentencia, pero luego de esto ya la señora decide emigrar con la familia a otro país. Incluyendo el esposo. Incluyendo el agresor, en este caso el esposo, ¿no? Lamentablemente los hechos de violencia han continuado y tenemos un desenlace fatal porque está dejando a 2 niños huérfanos, ¿no?, con un padre ya preso y ella sin vida, ¿no? Entonces todo un drama social que se viene creando y lo peor, fuera del país, ¿no? Donde puede estar de repente ahora con una hermana teniendo el soporte de los menores, pero lo ideal sería que sean repatriados acá al país y que estén con el sustento, ya sea de los otros familiares que tiene acá, para que puedan darle soporte, sobre todo emocional, a estos pequeños, ¿no? La repatriación de los restos de la señora Sánchez y, digamos, traer de vuelta a los niños para ponerlos en manos de sus familiares, ¿a quién corresponde canalizar? Básicamente tiene que verlo la embajada. Nosotros ya como ministerio le vamos a dar toda la contención. Justo hoy día, antes de venir a la entrevista, conversamos con el equipo. Nos vamos a personar a la vivienda que están haciendo referencia, que están los hermanos en Laderas del Norte, porque si bien es cierto, ya con la víctima no podemos ya tener contacto, los hijos están fuera, pero tenemos familia que está afectada de una u otra manera, que están sufriendo todo este duelo a consecuencia de la muerte de la señora, ¿no? Entonces, con el equipo de profesionales, en el transcurso de la mañana se va a estar acercando para poder ver la forma, y si hay alguna posibilidad de que el ministerio pueda interceder para que se facilite el traslado, cuenten con todo nuestro apoyo para poder brindar a la familia, ¿no? ¿Y cómo se define la suerte de los niños, el caso de la patria potestad? Mire, eso lo van a tener que evaluar ya el Poder Judicial, los jueces de familia, para poder determinar si tiene las redes sociales, en este caso las redes familiares, que serían las primeras redes, de una manera consistente, que puedan velar por el cuidado, la protección de los menores. Lo más probable es que ellos la asuman. Y en caso de no tener una red familiar de soporte, de contención, la juez, en este caso de familia, hace la evaluación si se tutelan a los niños y se da en adopción, ¿no? Esperemos que no llegue a ese extremo, porque vemos que hay familiares, en este caso los tíos, preocupados, y que creemos que deben de estar mucho más preocupados por ahora la integridad y el cuidado de estos menores. Así que asumimos que en algún momento ellos van a tomar la potestad de los menores para que puedan continuar con su vida, que ya ha sido bastante golpeada por la pérdida de la mamá, sin papá, porque el papá va a quedar preso,
pero de todas maneras tienen que seguir haciendo frente a la vida, ¿no? Bueno, usted nos contaba entonces, hace algunos años la señora María Yulisa Sánchez Cotrina llegó al Centro de Emergencia Mujer. ¿Qué se actuó allí? Mire, normalmente nosotros cuando llega una víctima de violencia, el primer paso es darle la contención emocional, porque la gran mayoría viene con una autoestima bastante baja, llegan con ideaciones a veces hasta suicidas de querer quitarse la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen agredidas físicamente o muchas veces también agredidas psicológicamente, ¿no? Esa agresión que a veces no la podemos ver porque no deja una evidencia física, pero psicológicamente están destruidas las mujeres. Entonces damos la contención emocional breve en un primer momento para sacarla de la crisis. Luego se hace una evaluación social para ver el grado de riesgo de la víctima. Si vemos que el agresor tiene armas, consume drogas o tiene alguna situación de riesgo que puede poner en riesgo la integridad de la víctima y de sus familiares, también le damos el soporte con las redes familiares, la podemos alojar en un familiar, o caso contrario, si no tiene un familiar, estamos trabajando nosotros con la Casa Refugio, que es un aliado estratégico para nosotros para poder darle un albergue temporal a la víctima que está sufriendo violencia. Ahora, una vez que se hace toda esta evaluación, el área legal ya inicia un proceso, hace la denuncia por violencia familiar y se hace todo el procedimiento que requiere la ley, ¿no? La evaluación médico-legal para el médico legista. En esa época todavía se trabajaba con la fiscalía, iba a fiscalía y el fiscal ya presentaba todo el expediente para que el Poder Judicial dé una sentencia al caso de que se está presentando por violencia, ¿no? ¿Y se llegó a ese punto, a ese escalón? ¿Se llegó a emitir una sentencia? Normalmente las sentencias lo que se daba son las medidas de protección, ¿no? Evitar el cese de la violencia o retiro del agresor. Pero a medida que van pasando el tiempo... Y ¿Retiro del agresor de dónde? ¿Del hogar? Del hogar, en la gran mayoría de casos, ¿no? Pero la realidad nos hace ver que en la gran mayoría de casos, cuando se dan las sentencias, estas se cumplen de manera muy tibia, podríamos decir, o de manera parcial nada más, ¿no? No es en su totalidad. Entonces luego se amistan, luego están entablando nuevamente una relación de pareja y parece que esto es lo que ha sucedido con la señora porque han decidido viajar a otro país con la pareja, que es el agresor, ¿no? Entonces tenemos un final bastante triste. Lo que nosotros sí decimos es que si ya hay una situación de violencia que está denunciada y vemos que el comportamiento del agresor no ha tenido ningún tipo de mejora o no ha recibido ningún tipo de apoyo profesional, es mejor a veces dar un paso al costado a vivir constantemente en esta intriga que ya viene, ya me golpea a mis hijos o ya me mata, ¿no? Pero doctor Pacheco, ¿y cómo se logra empoderar a esta mujer violentada físicamente, psicológicamente por su pareja, que denuncia, que acude al Centro de Emergencia Mujer o quizá de repente a otras instancias y que después regresa con la pareja y termina en una situación trágica como la de la señora Sánchez? O sea, ¿cómo lograr empoderar a esta mujer para que cuando ya dio un paso siga avanzando y no retroceda? Así, normalmente nosotros como ministerio al momento que se dicta la sentencia lo que se pide es el tratamiento para la víctima. El tratamiento, nosotros como ministerio no damos tratamiento prolongado para la víctima porque la recuperación es bastante larga. No podemos decir, la señora hace 2 sesiones y ya la tenemos recuperada completamente. Es un tratamiento mucho más largo que acá se está muchas veces derivando a lo que es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, el Hospital La Caleta, tiene el equipo, hacen toda una sesión de grupos de ayuda mutua para poder recuperar a las víctimas que sufren violencia. Acá lo que nosotros sí tenemos que estar bastante claros es, si los hechos de violencia continúan, tenemos que tomar otro tipo de determinación, sobre todo personal. Si yo veo que el agresor no tiene ningún interés en mejorar, la violencia va a continuar. Claro, pero esa actitud, ¿quién la debe tomar? ¿La misma víctima? Claro, por eso tiene que ser una víctima empoderada, Así ¿no? es. Empoderada, Así porque es. si la dejamos, lamentablemente nuevamente va a ceder a la presión social, Por emocional, eso yo le planteaba la económica. inquietud de cómo se logra empoderar a una mujer violentada física y psicológicamente y con mucha frecuencia y que ya se acostumbró, ¿no?, a ese tipo de situación. Sí, por eso le decía, nosotros lamentablemente dentro de nuestro lineamiento de trabajo le damos la contención emocional breve, es decir, sacamos de la crisis a la señora. Ya es parte del Ministerio de Salud, de las instituciones del Estado, básicamente salud, para poder hacer la recuperación de esta víctima, no, que es un proceso mucho más largo. Pero no hay un trabajo multisectorial, Claro, coordinado, claro, o cada quien se encarga de una fase no, y cuando no. está en la otra fase yo ya me olvido de eso. No, nosotros hacemos la derivación y hacemos los seguimientos respectivos. No tenemos un seguimiento que se hace a los 3, a los 6 meses y al año a las personas que han sido víctimas. Es decir, el trabajo social, una vez que tenemos la sentencia, hacemos las visitas. Hacemos la visita a los 3 meses, estamos visitando el domicilio para ver cómo están viviendo o si se han vuelto a repetir hechos de violencia. Porque también tenemos un gran porcentaje de reincidencia en casos de denuncia.
¿Qué quiere decir? La señora denuncia, tiene su sentencia, sus medidas de protección, pero a los 6 meses nuevamente es agredida, o es insultada, o es maltratada. Entonces retorna nuevamente a decir, mire, la violencia continúa. Entonces esa reincidencia también es bastante frecuente. Por eso, si ya estamos en una situación que no es buena para nuestra salud y está causando un daño personal y sobre todo familiar, la recomendación a veces es dar un paso al costado. Y es una reincidencia porque, digamos, la mujer que no estaba empoderada decidió regresar con la pareja, o es una mujer empoderada, pero bueno, pues tiene una pareja sumamente violenta que se mete al hogar y vuelve, digamos, a repetir estas situaciones de violencia. Se presentan de todos los casos, pero acá nosotros lo que podemos evaluar es muchas veces la dependencia que tiene la mujer hacia el agresor. Y hay una dependencia afectiva, ¿no? Porque dice, es mi esposo, ¿cómo voy a dejar a mis hijos sin padre? ¿Qué van a decir los vecinos? Esa presión que a veces no dice, no, pero ¿cómo va a tolerar todo esto? Influye de una manera bastante marcada en las mujeres que están viviendo violencia, ¿no? Luego tenemos la dependencia económica. Muchas mujeres no tienen la libertad económica y lo que hacen es tratar de someterse, aguantar la violencia. ¿Por qué? Porque el hombre es el proveedor, el que da el dinero, el que mantiene el hogar. A veces hemos escuchado también decir, pero a esa señora, ¿cómo le gusta el golpe? No es que le gusta, sino que no tiene otra alternativa, de repente laboral, económica, para que ella pueda dar el grito de libertad y decir, ya no quiero vivir en violencia, me puedo mantener yo, puedo mantener a mis hijos. Eso es lo que todavía nos falta, ¿no? Y en los talleres que nosotros hacemos de sensibilización en las escuelas de familia, en los trabajos con jóvenes que estamos haciendo ahora en la universidad, lo que estamos pidiendo es eso, ¿no? Es una libertad económica que te va a dar una libertad para poder vivir sin violencia, ¿no? Bueno, el feminicidio es la fase más grave de la violencia contra la mujer. ¿Cómo están las estadísticas, doctor Pacheco? Mire, nosotros... En este año y para compararla de repente con la del año anterior. Sí, mira, en lo que va del año a nivel nacional, en el primer trimestre, como Ministerio de la Mujer, hemos tenido 29 casos nuevos de feminicidio, es decir, mujeres que perdieron la vida, y 58 tentativas. Esta estadística, a comparación del primer trimestre del año 2016, nos hace ver que había un incremento más o menos en un 30% de casos nuevos, ¿no? Entonces, eso sí es alarmante. Y lo otro que sí es alarmante es que ya nos coloca a nosotros como Ancash dentro de una de las regiones que tiene el mayor número de casos de feminicidio y tentativa. Estamos después de Lima Metropolitana, después de Arequipa, sigue Ancash, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos más de 6 casos registrados como tentativa o como feminicidio. Acá en la provincia del Santa, básicamente el año pasado hemos tenido un feminicidio nada más, pero este año, iniciando nada más, el día 10 de marzo, después de celebrar el Día Internacional de la Mujer, tuvimos una mujer muerta en Cambio Puente. Claro, y eso ya igual a la estadística del año pasado. Claro, y también a las semanas no hemos tenido una tentativa que se presentó en San Pedro, ¿no? Entonces, esto es sumamente alarmante, ¿no? Mujer muerta, hijos abandonados, hogar destruido. Entonces, todo un drama social que debería evitarse, porque la violencia no es que el hombre viene y las mata. El hombre comienza a ir agravando su situación de violencia. Primero viene con una violencia sutil a través del poder, del control a la mujer, a la familia. Luego vienen los insultos. Después de esos insultos ya estamos entrando ya a la parte física, el contacto, una cachetada, un jalón de cabellos, una amenaza de repente con cuchillo, el tirarle las cosas, y terminamos de repente con un ahorcamiento, un acuchillamiento, de repente el tirarle un balazo y ya estamos frente a un feminicidio, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las principales dificultades que desde el Estado se encuentra para enfrentar esta problemática que es grave? De hecho, que todavía nos falta articular mucho con instituciones. ¿Por qué? Porque tienen, al igual que el Ministerio, tenemos todavía algunos limitantes para poder hacer una intervención oportuna, sobre todo en lo que es la recuperación que te hacía mención, ¿no? No contamos con equipos, por ejemplo, lo ideal sería que todo establecimiento de salud cuente con un equipo de psicología para poder hacer este tipo de terapias y recuperación de víctimas. No lo tenemos. El área de, por ejemplo, psiquiatría, es bastante limitado. Tenemos un psiquiatra en salud y otro que recién están colocando el Ministerio de Salud para toda la región prácticamente. Entonces también ese es otro limitante, porque los problemas mentales para un abordaje, una medicación, no contamos con un profesional, ¿no? Eso debemos de implementar. Nos falta todavía recursos. ¿Y por qué no se implementa?
muchas veces es por desidia ya de las autoridades que manejan los presupuestos, porque las plazas están creadas. Lo que no se hace es la ejecución de las plazas, ¿no? Aparte que, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo intervención en escuelas, en las famosas escuelas de familia, que antes eran escuela para padres, en los colegios, me está hablando. En los colegios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros básicamente deberíamos contar con un equipo de profesionales en psicología, porque la ley anti-bullying nos dice eso, pero no lo tienen las escuelas. Lo que tienen son practicantes, a veces o internos de los últimos años de psicología, que no hacen de repente todavía un desenvolvimiento como un profesional que ya es licenciado, titulado, ¿no? Ellos están todavía en la etapa de formación. Entonces, esas limitantes, muchas veces decimos, ¿y por qué no contratan? Por el tema presupuestal, ¿no? Las leyes son muy bonitas, están muy bien plasmadas, pero siempre abajo dice, siempre y cuando haya disponibilidad económica para poder realizarlo. Entonces, es prácticamente un limitante que nos crea mucho problema, porque si tuviéramos equipos multidisciplinarios para hacer un abordaje asertivo en el momento adecuado, nosotros creo que esto deberíamos estar disminuyendo, ¿no? Doctor Pacheco, bueno, estamos hablando de la fase más violenta de la violencia contra la mujer, que es el feminicidio, pero digamos en las fases anteriores, ¿no? Usted mencionaba la violencia psicológica, la violencia física. ¿Cómo estamos allí en las cifras? Mire, de acuerdo a la ley 30364, ahora no solamente la violencia física, psicológica, sexual, sino también la violencia patrimonial, ¿no? Es la nueva ley que salió en noviembre del año 2015. ¿Qué significa violencia patrimonial, por favor? Mire, muchas veces cuando el agresor viene, se entera que ha sido denunciado, lo primero que hace es le corta la pensión, los alimentos a la familia, o viene y se lleva el televisor, se lleva la refrigeradora, o se rompe todos los platos y altera el presupuesto de la economía familiar, ¿no? Entonces ahora lo que se está haciendo a través de esta ley es inmediatamente se hace un inventario económico para ver cuáles son los bienes y no tienen por qué desaparecer. Eso va cambiando. Ahora, lo otro, también tenemos profesionales que trabajan, mujeres que trabajan, pero el que maneja la tarjeta para el cobro es la pareja. Ellos son los que cobran. Cuando va a cobrar las señoras, el que va con el cajero al multirrey es la pareja, ¿no? Eso también ahora lo están denunciando, ¿no? Porque ya hay una apropiación de un dinero que no es de ellos, sino es un dinero de la mujer, en este caso, que lo usa para sustento y el sustento de su familia. Eso se está denunciando porque recién se está viendo. Tenemos a nivel nacional 19.969 casos denunciados nuevos en los centros de emergencia mujer. 69 de violencia económica o patrimonial, tenemos 10.684 casos de violencia psicológica, tenemos 7.438 casos de violencia física y 1.778 casos de violencia sexual. Pero miren, hay algo acá muy importante, cómo ha ido migrando, porque antes solamente considerábamos violencia familiar a las agresiones físicas, ¿no? Eso se decía, si te golpea, te está violentando. Pero ahora los insultos, las humillaciones, el desprecio, el maltrato que se recibe, verbal sobre todo, está siendo denunciado. Y tenemos que es el 53.5%, desplazando a la violencia física con un 37%. ¿Eso por qué? Porque la población ya está mucho más sensibilizada. Por ejemplo, estos espacios que ustedes nos están brindando, sirve para que la gente se entere que el que te insulte, el que te miente en la madre a veces, ¿no? Dentro de una relación, no es normal. Claro. Y van y ya piden ayuda. Entonces tenemos población sensibilizada, que siempre ha vivido violencia, pero ahora la reconoce y la denuncia. Por eso es que también las estadísticas aumentan. No tenemos una doble lectura. Claro, no significa de repente necesariamente que haya más violencia, sino que es la violencia se está que visualizando y que se visualiza, efectivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer hemos estado en una institución educativa haciendo una escuela de familia. Y hoy día hemos tenido 2 madres de familia en el centro de emergencia muy temprano pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque se sensibilizaron, porque ahora reconocen la violencia. Y eso es importante. De repente la estadística no va a aumentar, sí, pero ya estamos ayudando. Las personas están reconociendo que el grito, el insulto, o de repente el desprecio que se puede dar para algunos miembros de la familia, ya se puede denunciar. Y eso es sumamente importante, El ¿no? ciclo de la violencia familiar es, digamos, es un círculo vicioso, es decir, hijos que ven que su papá le pega a su mamá o que la insulta o qué sé yo, repiten o suelen repetir, o cabe la posibilidad de que repitan ese tipo de acciones. La violencia es un comportamiento aprendido, y así como lo aprendemos, lo podemos desaprender, sacar de nuestras vidas, ¿no? Si bien es cierto que hay niños que ven que el papá tiene una actitud bastante agresiva con la madre,
vienen y aprenden también ese comportamiento. Y cuando llegan a la edad adulta, muchas veces repiten con sus parejas, ¿no? Por eso es muy cotidiano escuchar decir, mira, su papá es violento, el hijo es violento. Su papá le pegaba a su mamá y miren ahora cómo él le pega a su mujer, ¿no? Algo ha aprendido. Y si es una mujer, muchas veces buscan parejas que tengan los perfiles de agresividad del padre. Es decir, hemos escuchado decir a la señora María cómo le pegaba a su esposo, y ahora su hija Rosita, de la misma manera, su marido viene y le pega como a su mamá, ¿no? Se aprendió. Eso debemos de cortar. Y lo cortamos como simplemente denunciando, cortando ese ciclo de violencia. Y cuando se habla de ciclo de la violencia es porque tiene toda una característica de presentación, ¿no? Muchas veces cuando uno hace los estudios de la violencia nos dicen que es la acumulación de tensión, los problemas que puede ocurrir en la familia, una mala comunicación. Esto nos va a llevar a una etapa de crisis, que se puede dar una agresión física, una agresión verbal. Y después de esa etapa de crisis entra una etapa de distanciamiento, de toma de decisiones, que son el momento en que llegan a denunciar, por ejemplo, al centro de emergencia las mujeres, ¿no? Llegan después de la agresión, llegan a denunciar y lo primero que dice, sí, doctor, que lo metan preso, por favor, que se vaya de la casa. El primer día. Y el segundo día ya comienza a cambiar el discurso, ¿no? Se fue de la casa, no se ha quedado, ¿dónde se habrá quedado a dormir? Pobrecito, no ha llevado ropa. Comienza a cambiar. Y comienza la presión social, la presión emocional, porque comienza a aparecer la suegra, aparecen los hermanos, influyen los vecinos, ¿por qué lo va a denunciar al vecino? Si es buena gente, de repente tiene problemas, y esa presión ejerce un gran impacto en la decisión que toma la víctima. Eso es lo que a nosotros no nos ayuda. Y luego de ese distanciamiento que pasa una etapa de reconciliación o luna de miel, donde se amistan, cede la violencia, hay un comportamiento diferente por parte del agresor, pero ¿por cuánto tiempo? Nuevamente comienzan los problemas, vamos a la tensión, nuevamente vamos a la agresión, venimos nuevamente a tomar decisiones y estamos en ese círculo. Ese ciclo de violencia es lo que nos lastima, lo que nos hace daño. Ahora, ¿cómo cortar ese ciclo de la violencia? Con la denuncia. ¿Para qué? Para que se dé cuenta el agresor que ustedes no están solas. Sobre todo las mujeres que nos están escuchando hoy día, que no están solas. Confíen en las instituciones, acudan al centro de emergencia, acudan a las comisarías, acudan a las defensorías. La cosa es no ocultar el hecho de violencia. Este se sigue agravando y terminamos de repente comentando otro caso de feminicidio que altera toda la estructura de una familia. Y en las entidades del Estado, el personal que atiende está completamente, plenamente sensibilizado para atender como se debe los casos de violencia contra la mujer. Se los planteo, ¿sabe por qué? Porque acá en la radio hemos tenido ya hace algunas semanas atrás, digamos, quejas, ¿no?, contra la atención en alguna comisaría, ¿no?, donde el personal policial, pues, llega una mujer a presentar su queja y le preguntan, ¿no?, digamos, de manera inapropiada, cosas que no deberían preguntarle, ¿no? De modo que habrá ese tipo de cosas, ¿no? Las preguntas clásicas, ¿no?, de un efectivo machista, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿están plenamente sensibilizados en las entidades del Estado todo el personal como para atender situaciones de violencia familiar? Mire, nosotros a través, con el Poder Judicial, tenemos una coordinadora que ve el tema de violencia, que nos hemos estado preocupando por implementar esta nueva ley para poder trabajar todo de la misma manera. Se han hecho capacitaciones, se han hecho varios talleres de sensibilización. De repente nuestra debilidad todavía está a nivel del Ministerio del Interior, que es la policía. ¿Por qué? Porque en este año hemos tenido efectivos policiales que han recibido ya los talleres, pero el próximo año hacen la rotación de personal. Y el personal que viene, de repente no está sensibilizado de la manera correcta como el que ya tenemos actualmente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que se está pidiendo es que ahora en la etapa de formación policial debería de manera obligada llevarse el tema de violencia y de la nueva ley. ¿Para qué? Para que todos los policías salgan sensibilizados con la problemática y puedan hacer frente a esta coyuntura. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros invertimos en capacitar policías, trabajamos con el Ministerio Público, trabajamos con el Poder Judicial, pero y al momento de que ya estamos poniendo las bases para un trabajo fuerte a nivel de la provincia, nos rotan al personal. Y eso sí causa debilidades. Aparte que tenemos también efectivos, no podemos decir que todo es la maravilla, tenemos efectivos, y no solamente en la policía, sino en otras instituciones, que a veces por X motivos no tienen un trato acertado con las víctimas de violencia. La empatía es fundamental. Nosotros debemos de ponernos en la situación de la persona que acuda a pedir ayuda con nosotros y poder darle la contención y sobre todo la orientación correcta para que pueda cesar la situación de violencia, ¿no? Doctor Pacheco, una última inquietud. Cuando hablamos de
violencia familiar, ¿no? En el imaginario colectivo está el hombre, el agresor, ¿no? Contra la mujer. Pero también se presentan situaciones a la inversa. Así ¿no? es. Claro, en menor proporción, pero no sé si hay cifras al respecto. ¿Qué información podría proporcionarnos? Sí, miren, y no solamente es violencia, nosotros no solamente vemos violencia contra la mujer, dicen Centro de Emergencia Mujer, ven, atienden solamente mujeres, no, nosotros atendemos a todas las personas que están en situación de violencia, sea hombres, sean mujeres, sean niños o sean niños, ¿no? Todos son atendidos. Y tal es el caso que, por ejemplo, para poner un punto, ¿no? El tema de violencia sexual, que es tan importante, nosotros estamos viendo que en lo que va del año, hemos tenido 1.778 casos nuevos de violencia sexual. A nivel nacional. A nivel nacional, estamos hablando de la estadística a nivel nacional, ¿no? De los cuales se han registrado 18 casos de violencia sexual contra varones adultos. Ya, para hacer una idea, ¿no? Y del total de casos de violencia familiar que se han registrado, más los 19.000 casos, más o menos el 86% son mujeres, el otro 14% son varones. Claro, para que quede claro, estamos hablando de situaciones que se presentan en el seno del hogar. Así ¿verdad? es, estamos hablando. Y ojo, muchas veces dicen, sí, violencia contra el hombre y estamos viendo al hombre adulto agredido. No, acordémonos que el hombre, desde el momento que es niño, desde el momento que es adolescente, que también sufre violencia, tenemos violencia contra el adulto y, ojo, violencia contra el adulto mayor, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos ancianos que acuden al centro de emergencia o acude algún familiar a presentar denuncia porque están en situación de abandono? Porque los hijos simplemente dejaron de dar la protección necesaria y los abandonaron completamente a los ancianos. Eso es lo que incrementa también un poco la estadística, por eso decimos, ¿hay hombres que sufren violencia? Sí, no de repente hombres adultos, ¿no? El porcentaje es mínimo, pero hombres adultos mayores sufren violencia. Niños sufren violencia. La violencia sexual en el seno del hogar, de hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿se considera violación sexual? Sí. ¿Cómo se tipifica? Sí, básicamente la violación nosotros se puede dar de un hombre hacia una mujer como de una mujer hacia un hombre, ¿no? Dentro del contexto. Ahora, eso va a determinarse de acuerdo a la edad también de la víctima, ¿no? Si es menor de edad, básicamente las penalidades son mucho más altas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay el consentimiento. Ahora, dependiendo de la edad, eso va a ir variando. Yo me refería básicamente a la pareja, ¿no? Dos esposos, dos convivientes, en fin. O sea, en esa situación, por ejemplo. Mire, cuando ¿Se hay... considera violación sexual? Sí, cuando hay una relación, así sea matrimonio, y hay una situación que a través de la fuerza se somete a la pareja, porque vino borracho o porque simplemente le dio la gana de tener relaciones y la mujer no quiso, eso es una violación. Ahora, ¿por qué? Porque fue contra la voluntad de la otra persona. Un acto, el hacer el amor, como se dice, tiene que ser de mutuo consentimiento. Si ya hay una situación que fuerza a la otra persona, estamos frente a una violación. Pero ¿qué tanto se denuncia? Perfecto. ¿No? Doctor Juan Pacheco, yo quiero invitarle, por favor, que a través de los micrófonos de la radio se dirija a todas las personas, hombres y mujeres, ¿no? Porque claro, el tema de violencia familiar, digamos, nos incumbe a todos en realidad. Le dirige algunas palabras a modo de sensibilización. ¿Qué tendría que decirles? Sí, básicamente a través de su medio de comunicación expresar que al primer hecho de violencia no quedarse callados, no ocultarlo. Inmediatamente deben de confiar en las instituciones. Nosotros como Ministerio de la Mujer, centros de emergencia, tenemos 2 acá en la provincia del Santa, uno que está ubicado acá en la avenida Galvez 660 en el mercado de peces en el 3er piso, y el otro lo tenemos ubicado en el Polideportivo de Bruces por la puerta número 8. La atención es completamente gratuita de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el área de psicología, en el área legal, en el área social. Pero si también conocen alguna situación de violencia, pero tienen el temor de denunciar, ¿por qué? Porque es un vecino muy agresivo, o de repente porque es un familiar que me puede venir a hacer problemas, podemos denunciar de manera anónima a través de la línea 100. Nosotros tenemos un número telefónico de alcance nacional que es la línea 100, a la cual pueden acceder de manera gratuita de los celulares, de teléfono de casa, de cualquier medio de comunicación. El 100. El número 100, así de simple. Y ponen de conocimiento la situación, suponga, es un caso en el barrio del Acero, Manzana M, lote 25, como ejemplo, ¿no? La señora Rosita está siendo maltratada, nosotros como Ministerio de la Mujer vamos a asumir el caso, nos vamos a acercar y vamos a hacer toda la investigación
Primero, para validar el caso. ¿Qué es validar? Ver que sea verdadero. Claro. Porque también tenemos algunas denuncias que se tienen cólera entre vecinos y se están denunciando. Algo lo que ocurre con el 105, ¿no? Lo ven como un juego a un servicio que debe ser bastante serio de ayuda. Entonces, validamos el caso. Si nosotros verificamos la autenticidad del caso, inmediatamente todo el equipo está haciendo la intervención para poder ayudar a ¿La línea familia. 100 es una central en Lima? Es una central en Lima Luego que deriva de los casos, es una central nacional que deriva los casos al centro de emergencia más cercano donde se están dando los hechos, ¿no? Perfecto. Doctor Juan Pacheco Barreto, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos.